Soy Óscar Fernández del Servicio de Transición Energética. Perdonar un poquito por el retraso. Pues bueno, desde el Servicio de Transición Energética hemos preparado, como ya ha comentado creo algo inicialmente mi compañero John, una formación de planes de movilidad urbana sostenible. Entonces, bueno, me parece que la sesión va a ser grabada, me parece que os ha comentado ya, y luego la propia presentación y demás y la grabación de la sesión se os facilitará la cuenta de correo electrónico que habéis hecho en la inscripción. Entonces, pues bueno, esta formación está alineada con la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, porque en uno de sus artículos establece que las entidades locales de más de 5.000 habitantes, después de la publicación después de la aprobación de la ley, que fue de abril de 2022, en los 2 años siguientes tenían la obligación de realizar unos planes de movilidad urbana sostenible de forma individual o de forma conjunta. Entonces, estamos preparando esta formación previa para ver cuál es esta motivación de los PEMUs, cuál es el contenido de los mismos y demás, porque en la convocatoria de actuaciones de transición energética dirigida a las entidades locales del año 2025 vamos a tener una línea expresa para la financiación de los PEMUs por la parte de las entidades locales. Entonces, bueno, realizada esta introducción, pues voy a pasar la palabra a nuestros compañeros José Antonio Herreros, Jesús Ramírez y Gregorio, que os van a realizar la presentación de esta actividad formativa sobre planes de movilidad urbana sostenible aquí en Navarra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Encantado de estar aquí hoy con esta formación. Presentar un poco muy brevemente Ciclorin. Esta formación se hace conjuntamente Ciclorin con nuestro partner Lever, que tenemos aquí a Josu, su director general. Y Ciclorin es una empresa tecnológica dedicada a fomentar la movilidad sostenible, concretamente enfocada a ayudar a las empresas. Ahí estamos haciendo dentro de lo que es la normativa, pues la parte que corresponde al diseño de planes de transporte sostenible para empresas y su implementación, para lo cual aportamos la parte de tecnología y estamos trabajando con empresas de Navarra o con sede en Navarra como Florer, General Mills o Ubesa, también grandes empresas conocidas como Grupo Fagor, Grupo Ulma y de otros sectores también en bancario como Cuchabank. Y la solución tecnológica que luego implementamos para fomentar esa movilidad sostenible, una vez hemos hecho la parte de consultoría, se pasa en una aplicación móvil que puede fomentar pues, desde el carpooling a la movilidad activa a nivel empresa, pero también a nivel parque empresarial y también a nivel ciudad. Y ese enfoque que implica hasta la ciudad en la parte tecnológica lo complementamos con partners como Lever, que es referente, para que en la parte de consultoría, que ya Ciclorin no entra en lo que es el diseño de planes de movilidad urbana sostenible, pues contamos con la colaboración de este partner. Y ya dejo la palabra a Yosu para que presente Lever y continúe con la formación. Encantado. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Buenos días, Óscar. Gracias al Gobierno de Navarra y a Ciclorin por pedirnos que os contemos un poco qué sabemos de esto de la movilidad y de los planes y de cómo adaptarlo a la ley de Navarra, y a ver si soy capaz de que mientras hable sea mínimamente entretenido, y me gustaría compartiros pues un poco desde la experiencia del Lever que viene de atrás. Bien, vamos a ello. Últimamente, comentaba antes de empezar aquí con los compañeros que últimamente en todos los congresos limitan muchísimo el tiempo de la charla, y estoy acostumbrado últimamente a hacer cosas a 15 minutos, 10 minutos, y el otro día fue un récord incluso de 5 minutos. Así que hoy me han dado hora y media y seguro que se me va a ir la pinza y voy a hablar más de lo debido, pero intentaré controlar los tiempos. Bueno, Lever lleva desde el año 89 especializada en este tema de la movilidad de ciudades y territorios, movilidad de personas y mercancías, sobre todo personas.
Y siempre hemos aplicado desde el principio esa línea de yo mido, planifico el cambio, antes de planificar estimo qué va a pasar y voy evaluando. En el tema de la movilidad, últimamente se ignora un poquito las herramientas y metodologías, sobre todo para el tema de la evaluación. Y lo que sí que es muy importante y hacemos desde el comienzo de nuestra actividad profesional es acompañar todos los procesos de implementación, siempre que nos dejan, claro. Porque a veces entregas el plan y no siempre tienes la oportunidad de... Veo que alguien dice que ve la pantalla en blanco, no sé yo si los demás veis bien. Sí, yo no veo presentación compartida. Yo la veo correctamente, Josu. Ah, Sí, yo también la veo bien, ¿eh? O sea, ahí no vale. sé. Problema Gracias. puntual, parece. Pues lamento por esa persona que se queda ahí. Bueno, vamos al lío. Primero, hay una parte de qué nos dice un poco la ley, la de la ley Navarra, que tiene sus concreciones. Esta es la parte más aburrida de todo. Hay cosas que tienen que ver con la movilidad, otras cosas que no. Intento hacer una pequeña referencia no solo a los PEMUS, a los planes de movilidad urbana sostenible, sino también a algunas otras cuestiones que no estando integradas específicamente en los planes de movilidad, pues tienen que ver con algún tipo de elemento de la movilidad y el transporte. Después os hablaré un poco de la estructura de los planes de movilidad, qué hay que medir, cómo hacer. Y en la última parte de la comunicación intentaré dividirla en dos, una especie de, vamos a entender qué es la movilidad y cómo funciona. Me gusta hablar de mitos. Hoy se habla de muchas medidas que parece que lo van a arreglar todo, pero tienen sus limitaciones. Y luego algunos ejemplos de transformación. Respecto, la ley habla de cambio climático y transición energética, pero eso no es y está muy bien que sea una de las motivaciones, pero eso no es lo único que debe motivar los planes de movilidad y las transformaciones de las ciudades. Porque pues hay otros temas de directamente la salud, el transporte no solo emite CO2, sino también emite ciertos venenos, todos sabemos los nitrógenos y las micropartículas. Y luego además, una cosa es lo que nos diga la ley y hay que cumplirla, y otra cosa es que nosotros deseemos ser más ambiciosos, que eso siempre cabe. Todos sabéis que afecta el tema de los planes de movilidad, sobre todo a los municipios de más de 5.000 habitantes, y dije, bueno, pues voy a ver esos cuantos son. Bueno, pues salvo que el INE del 2023 me esté engañando, esos son los municipios que se verían afectados por tener más de 5.000 habitantes. Bien, que sepáis que esa tabla se la pedía no a ChatGPT, sino a un primo suyo que se llama Copilot, que es de Microsoft, y le dije, dime los municipios de... Bueno, espero que me lo haya hecho bien. Alguno me reñiréis por si falta alguien, ¿vale? Ah, sí, y bueno, al final hay un par de municipios ahí con 4.900 que estarán sudando porque dicen, en cuanto crezca un poco me afecta la ley. Bien. Luego hay algunas cuestiones específicas que afectan a municipios de más de 10.000 habitantes y entonces, pues, de nuevo me pregunté quiénes son, en la lista los tenemos, hay municipios más de 10.000 habitantes, bueno, pues ahí están. Cosas específicas que proponen, hombre, la ley ministerial habla de una zona de bajas emisiones para municipios de más de 50.000. Sin embargo, aquí la ley Navarra dice, no, si tienes más de 10.000, tienes que hacer una zona de bajas emisiones. Aparte de, bueno, yo entiendo que si tienes más de 50.000 habitantes, evidentemente te afecta la ley del ministerio, pero si tienes de 10.000 a 50.000, te afecta la ley Navarra solo. Y a mí me quedaría la duda, siendo técnico municipal, de si cuando diseño una zona de bajas emisiones, la definición de qué es una zona de bajas emisiones la tengo que mirar referida a la ley del ministerio, porque es muy estricta y muy compleja. Entiendo que no, pero es una cuestión a tratar. Otro plan específico que pide la ley es que se tenga en cuenta que se haga un plan específico de reducir emisiones en el reparto de mercancías. Y luego dice una cosa muy curiosa, interesante, que dice, todos los municipios, creo que son los de más de 10.000 habitantes, que tengan a otro municipio a 10 kilómetros de distancia, tienes que tener un carril bici que te comunique con esa localidad. Evidentemente habrá dudas de cómo se mide, si desde centro a centro urbano, sobre entre... Bueno,
cómo se construye eso, la competencia de cada uno, pero me volví a preguntar, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes pueden ser? Y perdonad que os haga esta forma de trabajo. Le dije de nuevo a Copilot, a la IA, le dije, dime los municipios de más de 10.000 que tienen otro a 10 kilómetros. Y me dice, bueno, pues voy a revisar y te voy a... Tardaba tanto que le dije, oye, ¿qué tal vas? Y veis que me contesta muy educadamente. Bien, gracias por preguntar. Sigo revisando la información, esto es muy complejo, bla, bla, bla. Y luego le volví a decir, oye, me da que no puedes hacerlo. Entonces se sinceró y me dijo, es que esto es muy complicado, hay que hacer georreferencias, es mejor que uses Google Maps. Y le digo, mira, no me hagas rutas. Y le digo, ¿por qué no me lo calculas solo con distancias aéreas? Y me dice, ah, muy bien, fantástico, te lo puedo hacer. Y entonces me da esta lista en la que a los municipios de más de 10.000 habitantes les dice qué localidades tienen menos de 10 kilómetros. Pero en una breve comprobación que hice, pues algunos núcleos les faltan otros núcleos. Esto es un casi pequeño chascarrillo en el que, bueno, veis cómo se pueden utilizar las IAs, pero todavía tienen algunas limitaciones. En el caso de Tudela, pues faltará algún tal. Bueno, bien. Venga, seguimos con la ley. En un plazo de 2 años después de la ley, eso era para antes de ayer, para marzo de este año, había que haber hecho un montón de tareas y habrá quien va bien y quien va tarde. En general, casi todos los municipios están yendo tarde con los temas de... No solo en Navarra. Mañana por la mañana se presenta la licitación para el plan de movilidad y zona de bajas emisiones del municipio de Baracaldo, en Vizcaya. Son más de 100.000 habitantes y es un municipio con 100.000 habitantes sin plan de movilidad y sin zona de bajas emisiones. Acaban de licitar el proceso, es decir, vamos tarde, pero pues Gobierno Navarra monta esta jornada para que nos podamos poner las pilas con un poco más de ganas y de conocimiento. Vale. Hay algunas cuestiones, la comarca de Pamplona tiene que hacer un plan, las comarcas pueden hacer las juntas. Bueno, ¿qué obligaciones y objetivos marcan? Pues tienes que analizar las emisiones de gases de efecto invernadero, las directas y las inducidas, que tienen que ver con la movilidad, y luego hacer medidas para compensar. Tendrás que comunicar esto de las emisiones que tienes, tus indicadores, tal. Hay una obligación de comunicación pública de todos estos informes y el Gobierno de Navarra también pide que se le comunique pues el tema de indicadores y consumos energéticos y mapa de CO2. Hay algunas cuestiones más concretas, o sea, hay obligaciones como más genéricas, pero algunas son muy concretas y se habla de tan específico como un aparcamiento de utilidad pública, tal, dotacional, comercial, industrial, con más de 500, si es nuevo, con más de 500 metros cuadrados y si existe con más de 1.500, tiene que tener unas cubiertas solares que genere el 50. Ese tipo de cuestiones, y luego si el suelo es público, el tamaño es 1.000. Son muy específicas y hay que tenerlas en cuenta. Respecto a los PEMUS en concreto, porque lo anterior no era de los PEMUS en concreto, pero ¿qué dice? Evidentemente, indicadores de contaminación atmosférica, y aquí ya no habla solo de CO2, habla de contaminación atmosférica, y la contaminación atmosférica mínimo son las partículas que respiramos, los nitrógenos, los ozonos, las micropartículas. Hay quien dice que la contaminación atmosférica también es el ruido. La vulnerabilidad de las infraestructuras se refiere a distintos escenarios de avenidas, de inundaciones, lluvias, etcétera, qué infraestructuras se van a ver afectadas y se van a ver bloqueadas. Hicimos un plan para Bilbao muy interesante en ese sentido, porque te puede llevar a tomar medidas de precaución o medidas de planes alternativos cuando tengo ciertas infraestructuras bloqueadas o reducida su capacidad. Por supuesto, todo con mucha participación. La ley dice que tiene derecho a participar tanto la ciudadanía como cualquier tipo de asociación y agentes sociales interesados. No podemos olvidar, y después del día de ayer mucho menos, la perspectiva de género.
las distintas pautas de movilidad que tienen, sus distintas percepciones, distintas acciones que hay que tomar. Es complejo el elemento, pero no se puede olvidar. Y dice que la movilidad deberá ser, el plan deberá ser renovado cada 6 años con una pequeña revisión cada 2. Y dice que hay que aprobarlo. Y la aprobación, pues es como todos conocéis, una aprobación inicial con exposición pública, recoger alegaciones, modificar si procede y luego hacer la aprobación definitiva. Aunque en todos estos planes y en esta ley de artículos no se proponen objetivos concretos de reducción de emisiones. Tenemos todos, por ser europeos, hemos firmado unos compromisos en el que pues los tenéis ahí, ¿no? Hay unos compromisos que son muy concretos de para X años, una renovación, una reducción. Bien. El asunto es que algún municipio puede decir, yo ya emito unas tasas muy pequeñas, unas cantidades muy pequeñas de gases de efecto invernadero y para mí reducir es más complicado. Bueno, ahí está, esa es, si queréis, una polémica, pero esos compromisos son claros y concretos. Vale. Habla también de unos principios básicos que tienen que ilustrar y alumbrar todos los planes de movilidad y algunas líneas de medidas de actuación. Evidentemente, usemos menos nuestros vehículos privados, hay que promocionar lo activo, potenciar la movilidad no motorizada, sobre todo en centros urbanos, el fomento del transporte público, compartir vehículos particulares, bueno, mejorar el transporte. Esas son muy clásicas, yo creo que las conocemos más o menos todos, son objetivos que tenemos que tener muy en cuenta y luego están las específicas de, bueno, hay que reducir el consumo, hay que reducir las emisiones de GEIS. Y claro, una cosa que es compleja para los ayuntamientos, o bueno, o casi que no les afecta, pero dentro de la ley Navarra se habla de potenciar el ferrocarril para mercancías. La accesibilidad y la seguridad vial, perdón, porque tenía que haber puesto seguridad vial, no habla de otro tipo de seguridades, faltaría más. Es también una clave que tiene que estar. Y luego dice específicamente la promoción de cómo vamos a trabajar de forma sostenible. Y en la ley, en la exposición de motivos, no lo he visto, pero luego os contaré que realmente el ir a trabajar es el motivo de viaje menos sostenible de todos los que tenemos. Por eso esa insistencia es lógica. Estos planes de transporte de las empresas, que Ciclogreen es una empresa especializada en ese tipo de cuestiones, no afectan, no son específicos de los planes de movilidad, sino que son específicos de cada organización. Empresas privadas, pero también instituciones, en las que con determinados límites de más de 200 hay una serie de características que hay que tener en cuenta para desarrollarlo todo, ¿vale? Hay otro tipo de cosas específicas, los taxis tienen para tal año que en municipios de más de 20.000 los nuevos han de ser ecocero, a partir de 930 pues todos los nuevos en todos los municipios tienen que ser ecocero, hay que electrificar transporte público, bueno, ese tipo de objetivos son claros. Y luego la reserva de plazas de aparcamiento para uso exclusivo de vehículos de cero emisiones. Si me lo permitís, para mí esto es una cuestión, si queréis, dudosa de la ley. Es interesante potenciar la transición energética en los vehículos también, pero que tenemos que ser conscientes y tener muy clarito que cualquier tipo de promoción del vehículo privado, cualquier tipo de ventaja que le dé al vehículo privado, por muy eléctrico que sea, es favorecer la movilidad privada y la movilidad motorizada y va en contra de los otros objetivos. Entonces en contra, colisiona un poco. Por eso nosotros cuando hacemos, evidentemente estos son decisiones municipales, aquí está dicho clarito y entonces la ley te dice que lo tienes que hacer y no te puede salir, pero yo creo que cuanto menos potenciásemos el uso del vehículo privado, insisto, por muy eléctrico que sea, deberíamos tener cuidado con ese tipo de acciones. Porque lo eléctrico reduce el CO2 si nuestra generación de electricidad fuese realmente renovable, porque nuestra producción de electricidad todavía produce mucho CO2, pero lo eléctrico, los vehículos eléctricos no nos libran de las micropartículas.
que son en estos momentos el mayor vector que produce enfermedad en la población. El asfalto, los frenos y los neumáticos desgastados, eso está presente también en esos vehículos. Bien, algunas otras cuestiones, pues bueno, pues habíamos hablado de la vulnerabilidad de los servicios, evitar las islas de calor. Esto es muy importante no solo por el tema del cambio climático, sino también para la comodidad de los desplazamientos peatonales. En un plan que hicimos para Tudela hace ya 2008, creo recordar, ya se hablaba y se proponían una serie de cuestiones al respecto. Luego los municipios de más de 5.000 pues tienen ahí otros compromisos que la ley les pide, que tiene que hacer, el inventario de huella de carbono, los puntos de recarga, que obliga también a los de más de 500 habitantes que haya al menos uno. Bueno, ese tipo de cuestiones concretas que no tiene que ver con los PEMUS, pero que habrá que ir cumpliendo. Y hablando de movilidad sostenible dentro de la administración, pues también habla que si la administración compra vehículos tienen que ser también de emisión neutra o cero, en los edificios de nueva construcción tener en cuenta ciertos detalles de aparcamiento, con recargas, con beneficios. Vale, este tipo de cuestiones, movilidad al trabajo, ya lo habíamos comentado. Y un plan de teletrabajo, que esto me parece interesante, porque la movilidad más sostenible es la que no tiene lugar. Ese es el viaje más sostenible. Vamos a ver si soy capaz de a cierta velocidad ir contando un poco cómo entendemos nosotros los planes de movilidad urbana sostenible desde nuestra experiencia, que llevamos haciéndolo ya un montón de años. La participación siempre es compleja. Es muy importante que sea lo más representativa posible, lo más equilibrada posible, no solo respecto a jóvenes, a mujer, que por supuesto, sino también rangos de edad, distintos tipos de personas y de usuarios y usuarias. Las invitaciones específicas a todos estos colectivos son importantes, pero luego todos sabemos que hay colectivos que son más proactivos, que participan más. Es complejo. Es importante la formación de estos colectivos antes de empezar los procesos de participación, y es importante dejar muy claritas las expectativas para cada uno de ellos. Es decir, os vamos a escuchar, pero eso no tiene que ser obedecer. Escuchamos a todos y luego la administración, los políticos con el respaldo de sus técnicos, pues tienen que tomar una serie de decisiones, a veces más valientes que otras, a veces más complicadas que otras. Evidentemente, pues bueno, todos los colectivos que forman parte del interés de la movilidad, pues tienen que estar participando. La participación de política técnica no es siempre sencilla, no todos los municipios lo coordinan igual, y sobre todo la participación política, cuando trabajamos con un ayuntamiento y le hacemos la pregunta mirándole a los ojos, ¿lo hacéis vosotros o vais a contar con la oposición desde el principio? Contar con la oposición desde el principio significa que lo que salga está mucho más consensuado. Siempre tienes el riesgo de que te hagan la cama por detrás, de que haya filtraciones interesadas. Bueno, tenemos ejemplos muy, yo diría divertidos porque no los sufro desde el lado político, pero bueno, me he vivido historias complicadas. Es una decisión que no es sencilla. Pero el caso es que hay que aprobar el plan. Pero no solo hay que aprobarlo, luego hay que cumplirlo. Y es importante que tengamos como referencia que cuanto más consensuado sea un plan, más fácil va a ser su implementación, porque todos nos hemos comprometido con él. Sí es cierto que cuanto más compromiso, cuanto más consenso quieras, probablemente el plan va a quedar menos ambicioso, porque al haber muchos colectivos presionando, pues unos tiran para un lado, otros tiran para otro, y bueno, hay que encontrar un punto de equilibrio. La participación se puede plantear de muchas maneras, en todas las fases, solo al final, pero es importante, como mínimo, nosotros recomendaríamos hacer un par de fases, una en diagnóstico, en la que seamos capaces de capturar la ciudadanía, cómo valora la movilidad, qué piensa de su territorio, qué está esperando que le hagamos, qué considera que es un problema y qué no, para poder tener claras las expectativas de la ciudadanía, porque de cara a los objetivos y las acciones que planteemos, tenemos que saber si hay algo que está muy demandado en la población, pero yo sé que tiene muy poco efecto y no me voy a meter en ese jaleo, tendré que ser
didáctico y explicar por qué no. O si hay algo que tiene mucha oposición por parte de la población y yo sé que tiene un efecto muy importante y quiero potenciarlo, pues también tendré que ser muy pedagógico en explicar el por qué vamos a ir a cabo ciertas medidas. Aunque todos sabéis, los que trabajáis en los ayuntamientos, que cuando haces algo que a alguien no le gusta, te va a escribir, te va a llamar, te va a poner verde en redes sociales, y cuando haces algo que le gusta, no va a decir ni mu, porque es tu obligación hacer las cosas bien. Pero en fin, es un equilibrio también profesional y de estado de ánimo que hay que tener cuidado. Vale. Evidentemente, el proceso hay que comunicarlo, normalmente a priori, para que todo el mundo sepamos cuál va a ser el camino. Y luego, pues bueno, evidentemente el plan, el seguimiento, la ley obliga a publicar los indicadores y en el mismo seguimiento también se puede incluir la participación. La ley pide que en el diagnóstico se evalúe la oferta de transporte, todas las redes que tenemos, con sus deficiencias, con sus anchos, la peatonal, espacios que compartimos, cómo tenemos tratada la red en nuestro sistema de transporte, los aparcamientos, transporte público. Si tienes tu red urbana, importa, y si tienes la mayoría de los municipios bueno, la mayoría, muchos de los municipios de Navarra, lo que tenéis es el servicio interpueblos. Bueno, la red viaria es importante, qué conexiones puedo tener complejas y me interesa facilitarlas, tener una jerarquía muy clara. Y en el aparcamiento luego hablaremos, es muy importante distinguirlo desde varios puntos de vista. Evidentemente la carga y descarga es una cuestión muy peculiar, muy particular, que tiene que tener su dotación y su gestión. Pero uno de los grandes problemas y uno de los grandes conflictos que aparecen siempre que hablamos de movilidad con ciudadanía es el aparcamiento. Tenemos que verlo desde dos vertientes. Uno es, ¿cuánto aparcamiento tengo para mis residentes? Mis residentes, entre comillas, caben en la dotación de aparcamiento que tengo para ellos. Hay grandes problemas a la hora de buscar aparcamiento. Tengo un déficit. Esto se mide muchas veces por la noche, ver cómo tengo mi ciudad. Y luego otra cosa es la rotación, sobre todo durante el día, de cara a las plazas de viario y fuera de viario. Es decir, por la mañana unos usuarios y usuarias se marchan, quedan plazas libres y los que nos quieren visitar, para lo que sea, para trabajar, para compras, para gestiones, pues utilizan esas plazas libres ¿Eso cómo lo gestiono? Y ahí siempre hay un conflicto interesante. ¿Cómo se puede medir la movilidad general? Bueno, pues en estos momentos aparecen mucho las encuestas domiciliarias, las telefónicas. Las domiciliarias son las que conocemos de siempre. Las postales son relativamente más caras, las presenciales son casi domiciliarias, casi ya no se hacen. Las postales son una forma intermedia de realizarle. Ahora se hacen también vía web, que tienen un poco de sesgo. Bien, también tenemos las trazas de telefonía. El INE publica pues, y lo va actualizando, las matrices origen-destino entre municipios, entre distritos censales, en algunos municipios que son suficientemente grandes, o código postal de vez en cuando, depende de la granularidad que tenga la telefonía en esos espacios. Es una tecnología bien que nos promete muchas cosas, pero que también tiene muchas limitaciones. Tiene muchas limitaciones de cuando empiezo y acabo mi viaje. Las antenas de telefonía tardan en darse cuenta que empiezo a moverme, tardan en darse cuenta que me he parado. No son los recorridos GPS que vemos cuando recorrimos Google, no. Son simplemente cómo mi teléfono se comunica con las antenas. No se sabe mi motivo de viaje, bueno, pero es interesante para determinadas cuestiones. Además que entendemos que habrá que hacerle un seguimiento porque todo esto irá mejorando. La tecnología sabemos que se desarrolla con mucha velocidad. Encuestas muy concretas para determinados equipamientos o determinados, pues quiero en un centro justo en la zona peatonal, quiero saber la gente que pasa por aquí y cómo llega. Bueno, las encuestas cordón, que también todos marco un círculo alrededor de la zona que yo quiero analizar y en todos los puntos de entrada y salida, pues bueno, hago una encuesta a los y las usuarias que están entrando y saliendo para conocer pues, sus motivaciones, sus modos, sus pautas de movilidad. Para la movilidad peatonal se pueden hacer aforos,
ahora hay algunos aforos vía cámara y reconocimiento de imágenes que pueden ser automáticos, pero también se pueden hacer casi a mano, ¿no? Que es el clásico. Para la movilidad ciclista lo mismo, ahora ya hay aforadores automáticos, sobre todo en carril bici, que permite aforar los vehículos en bici. Y si tenemos un sistema público de bicicleta de alquiler, pues tenemos una información muy interesante a esa sí que es muy detallada, de cuántos viajes hacen los usuarios y usuarias registrados, de dónde a dónde, a qué horas. En el transporte público, pues tenemos evidentemente todo lo que tiene que ver con billetes, aforos en el mismo vehículo, las encuestas que hacen casi todos los operadores, se puede tener en cuenta Hay algunos sistemas que permiten, en nuestro entorno se usan poco, pero hay algunos sistemas que permiten saber cuánta gente ha subido y bajado de los autobuses automáticamente, ¿eh? Cuánta gente lleva en los vehículos, me ayuda a ver las ocupaciones por ver si tengo líneas demasiado saturadas y por supuesto el análisis de la puntualidad, que es algo que valora mucho la ciudadanía. Y para el vehículo privado, bueno, pues nada muy nuevo, ¿no? Los distintos sistemas de registrar intensidades, más o menos automáticos, las espiras, cámaras, ahora incluso con Bluetooth se hacen muestras, lo que pasa que el Bluetooth recoge una muestra también sesgada y particular y es una proporción de los vehículos y además es una proporción sesgada en sí misma. Mediciones de velocidad mediante radares, la técnica de coche flotante para ver dónde tengo más o menos congestiones, todo ese tipo de cuestiones y colas y demoras si tengo congestión. El aparcamiento ya lo hemos hablado, que hay que tenerlo muy analizado en el diagnóstico y tenido en cuenta los distintos tipos de usos que se hace del aparcamiento. Y en el tema de la carga y descarga, pues siempre está la duda de si están demasiado tiempo algunos de los vehículos que utilizan las plazas o se está usando correctamente, si tengo suficiente dotación o no, la proximidad que tengo que tener a los distintos comercios o entidades que tengo que atender. Yendo un poco al aparcamiento, bueno, pues alguna herramienta que hemos utilizado alguna vez es pues ver por zonas, ¿no? Porque no vale la cuenta total del municipio de cuántas plazas tengo y cuántos coches tengo, sino que la tienes que hacer un poco por zonas para saber en qué áreas tienes la presión diferente, ¿no? En el caso de residentes, bueno, pues aquí veis algún ejemplo en el que mostrábamos, pues bueno, cómo hay algunas, esto es Tudela, por cierto, el que mostramos, bueno, las distintas presiones en las distintas áreas. Los colores más cálidos son problema y los colores más fríos son un poco más de holgura en la oferta de aparcamiento. Y esto te ayuda, pues bueno, a saber dónde tienes que intervenir. Es una cuestión compleja porque tener claro el padrón municipal de garajes no es siempre sencillo. Hay unos cruces entre el IBI y el catastro, pero no siempre están censadas todas las plazas de aparcamiento. Tampoco sabemos cuáles sí son y cuáles no, cuáles están sin vender porque pertenecen a una constructora y no han vendido todas. Incluso cuántos propietarios teniendo plaza de garaje no la usan, porque eso también es una práctica que nos encontramos. En concreto, en Alsasua nos sucedió que íbamos a hacer la metodología de campo por la noche y teníamos ya preparados los equipos de campo que tenían que ir, bueno, pues ver un poco cuántas plazas libres había por la noche en Alsasua. Y eso lo hacemos pues sobre la 1 de la madrugada, un día de labor, entendiendo que a esa hora está todo el mundo en la cama y aparcado cerca de su casa. Se puso a nevar en los momentos antes de empezar esa metodología y aún así pedimos al equipo de campo que hicieran el trabajo y luego lo repetimos en otra fecha con mejor climatología. Lo que nos encontramos es que el día de la nieve había 33% menos de vehículos en la calle. Es una proporción demasiado fuerte que puede pasar en Alsasua porque es una localidad con pocos problemas de aparcamiento, pero sí que significa que no todos los propietarios de garaje guardan siempre su vehículo dentro. Que yo no estoy diciendo que haya que obligarles a ello, pero sí que lo que quiero hoy incidir es en que esta medición de las plazas y el padrón de vehículos y los usos de la calle tiene ciertas complejidades. Y otro problema es que en la mayoría de los padrones municipales, en la mayoría de los municipios, no todos los vehículos
que viven en ese municipio, que pertenecen a alguien que vive en el municipio, están censados en ese municipio. Temas de leasing, de vehículos de empresa, de renting, hace que estén domiciliados en otros municipios y en algunas ocasiones incluso hay gente que no ha trasladado su cambio de vivienda y no ha trasladado, o que me interesa tener, en las áreas metropolitanas pasa más, no sé, yo vivo en Erandio y me interesa tener mi coche matriculado en casa de mis aitas en Bilbao porque así puedo tener la tarjeta de la OTA, de la hora. El padrón tampoco es palabra de Dios y tiene sus huecos y todo eso hay que tener en cuenta. Pero esta fotografía nos muestra siempre un poco, bueno, cuántos vehículos tenemos en la calle, cuántos tenemos en garaje y tenemos la proporción. Y esta misma fotografía de cuánto viario y cuánto garaje tengo nos marca un poco el esfuerzo que ha hecho el urbanismo o el municipio por hacer dotaciones de garajes para sus residentes. Y también nos pone un poco en proporción cuando el ciudadano o la ciudadana dice hay un problema de aparcamiento, bueno, son los que veis en rojo, los que pueden sufrir el problema de aparcamiento en el viario, porque lo que está en azul tiene su plaza de garaje. De cara al aparcamiento diurno, pues hay que tener en cuenta quiénes aparcan, a qué horas, cuánto tiempo están, porque salvo que hagas encuestas, bueno, en el que sepas el motivo de viaje, pues no vas a poder saber el motivo de viaje, pero los tiempos de estancia sí te los marcan. Y un muestreo durante muchas horas o durante unas franjas, eso es a decidir por la metodología, te va a mostrar cuántos vehículos tienes, si hay plazas libres o no, y si haces un contraste de matrículas con el padrón, pues vas a ver si son residentes o si son de fuera, o incluso siendo residentes, de qué barrio son, si viven cerca, viven lejos. Detectamos movimientos de tráfico dentro de la ciudad con este tipo de herramienta, que también es una parte del diagnóstico que nos va a ayudar a tomar decisiones cuando podamos contrastar los vehículos que vemos circulando por la ciudad, cuántos son de nuestros vecinos y vecinas moviéndose dentro de nuestro núcleo urbano, cuántos son de nuestros vecinos y vecinas que salen fuera y cuántos son de gente que viviendo fuera viene a visitarnos para cualquier tipo de actividad. La siniestralidad, a mi forma de ver, merece un plan estratégico y detallado porque está basada, o sea, se produce por cuestiones muy concretas y hay que hacer casi un detalle, un análisis muy detallado, específico de la tipología de accidentes y las causas de cada accidente para poder detectar cuestiones muy concretas sobre las que incidir. Pero bueno, en general, el MUSI tiene que recoger las estadísticas de siniestralidad, ver cómo han evolucionado, marcar su mayor o menor gravedad. Grave siempre es que exista siniestralidad, pero bueno, la dimensión del problema que tenemos y evidentemente proponer medidas que permitan paliar. Pero hay una cuestión que es muy relevante y que es importante, que atañe a la policía municipal, que no siempre es fácil cuando llegas a un incidente en el que hay heridos o no, pero luego rellenar un parte en el que queden claras las causas, qué ha pasado, si el vehículo ha chocado, ha atropellado una bici o es la bici la que se ha despistado y se ha dado. Bueno, ahí hay un montón de factores que son muy complejos. Bueno, estos son ejemplos de ubicación, de siniestralidad, por motivos, las graves, hombre, cuando tenemos, mejor que no haya, pero si hay heridos leves, graves, la clasificación pues tampoco es sencilla, pero bueno, nos marcan los puntos donde tenemos que poner el foco. De cara a analizar la movilidad, entiendo que no sirve solo, bueno, no debería servir solo realizar encuestas, sino es muy interesante poder tener modelizada la modelidad de nuestro municipio, de nuestra comarca, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad o capital. Para las localidades pequeñas esta es una herramienta que igual se les escapa un poco porque puede ser matar moscas a cañonazos, pero nos permite realizar escenarios de jugar a qué pasa si. ¿Qué pasa si pongo una zona de bajas emisiones? ¿Qué pasa si pongo más caro el aparcamiento? ¿Qué pasa si peatonalizo no sé qué calles? Es interesante poder tener herramientas en las que tengamos modelizada la movilidad y yo creo que no voy a daros la lata en cómo funcionan estos modelos que, bueno, para nosotros son muy interesantes, pero porque somos un poco frikis. Una vez que tienes claras cuáles son tu diagnóstico, conoces la movilidad de tu pueblo, tienes que marcarte una estrategia
con esto que yo sé de mi municipio o de la movilidad de mi ciudadanía, qué quiero hacer, a dónde quiero llegar, pero siempre tiene que ser basado en un diagnóstico muy claro. Esta fotografía de las emisiones anuales de dióxido de carbono es del municipio de Hecho, en Vizcaya. Es un municipio muy residencial, es un municipio de alto nivel socioeconómico, ¿vale? Y al analizar la movilidad, haciendo un plan de movilidad para ellos, resulta que su movilidad interna casi no emite CO2, tienen muy poca movilidad atraída, tienen muy poca gente que viene al municipio a visitarles para hacer algún tipo de gestión en días laborales, y tiene una movilidad muy loca, ¿vale? De los residentes yéndose fuera en coche y la mayoría son a trabajar. Claro, ¿qué capacidad tiene este ayuntamiento de incidir sobre la movilidad de los ciudadanos cuando van a otros municipios lejos porque tienen el trabajo ubicado pues en el Parque Tecnológico de Bilbao, donde sea? Pues tiene una capacidad muy reducida. Pero esto le ayuda al ayuntamiento a saber que cuáles son sus límites, ¿no? Y a dónde puede llegar. Este ayuntamiento, si dice voy a reducir el total de mis emisiones a la mitad, no va a poder, porque la elección de modo se sitúa sobre todo en destino. Es un ejemplo, sin más, para que tengamos muy claro que sin un buen diagnóstico me voy a equivocar en elegir mis objetivos, y sobre todo me puedo equivocar en cuando mis objetivos los haga concretos y diga, quiero una reducción de X vehículos kilómetro en mi ciudad, o quiero una reducción de X toneladas de CO2. Bien. Respecto a los planes de acciones, hay guías muy interesantes publicadas por distintos organismos, de IDAE, de IOBE, europeas también hay muy buenas, en las que, bueno, marca un montón de acciones, y cómo estimar los impactos es algo que normalmente queda fuera. Es decir, se suele decir que hay que hacer una medición, que hay que tener un claro el diagnóstico, que tienes que tener una estrategia, que tienes que mantener unos objetivos. No siempre ponemos objetivos concretos cuantificables, concretos con cifras, de quiero una reducción de, tengo 100.000 viajes internos, quiero reducirlo a 80.000, o tengo 30.000 usos de coche, quiero pasarlo a 15.000. Y las estimaciones de cómo consigo eso y las medidas que estoy proponiendo, pues no son fáciles de hacer, y bueno, por eso os decía la importancia de tener modelos de simulación que te permita evaluar si lo que te estás proponiendo o las acciones que has decidido que vas a llevar a cabo, qué impacto van a poder tener. El seguimiento, evidentemente, va con indicadores. Preferiríamos todos que fuesen sencillos, y si fuese solo observar algo concreto, pues mejor. Pero hay algunas cuestiones que no, pues que tienen que ser complejas, que son la combinación de varios factores. Pero bueno, en cualquier caso, no, la mayoría de los indicadores deberían ser sencillos de medir, debemos poder tener actualizados la mayoría de ellos lo más recurrentemente posible, pero no caigamos en evitar, no voy a medir lo que es difícil de medir, porque suele haber cosas relevantes. Bien, el seguimiento y evidentemente la comunicación tiene que estar ahí, la ley nos obliga, y bueno, tenéis plataformas municipales, se pueden hacer foros, se pueden hacer. Hasta aquí un poco lo más académico de vuestra ley y la estructura de los planes de movilidad. Me gustaría ahora dedicar el resto de lo que me queda a, bueno, pues una parte en la que me gustaría mostrar cuáles son los conceptos que generan la movilidad. Tenemos que entender la movilidad, cuáles son los aspectos que más inciden, para luego tener claro qué medidas van a influir, van a funcionar, van a tener un efecto deseado y cuáles no, o mejor, cuáles no tanto. Se hablaba de que, hablando de emisiones de CO2, que es lo que
en lo que se centra la ley que nos trae hoy aquí. Se hablaba que en el año 16 Europa decía solo el 22% de las emisiones son del transporte, ahora se habla del 30%. Entiendo que los otros sectores están haciendo sus deberes y el del transporte estamos yendo tarde, y como los demás reducen y nosotros no, pues somos una tarta los del transporte más importante. Pero no hay que, evidentemente no vamos a tener que contemplar solo las emisiones de CO2 de gases de efecto invernadero, sino que hay otra serie de cuestiones, hay otros contaminantes, sabemos que ya he hablado del nitrógeno y las micropartículas, y luego además hay una cuestión económica de un mejor transporte y una movilidad más sostenible deviene en un ahorro económico para las familias. En este ejemplo que hemos hecho aquí, que tiene que ver en la movilidad del Bilbao metropolitano, os decimos, bueno, teniendo en cuenta lo que se gastan los que viven en el resto de Vizcaya, pues los del área metropolitana se gastan 146 millones menos y los de Bilbao 212 menos, que traducido a personas son 340 y 605 euros menos en la movilidad al año. Bueno, pues es una cuestión interesante. En algunos casos específicos de centros de trabajo muy especializados, como puede ser el Parque Tecnológico de Zamudio, observamos que las personas que trabajan allí se gastan al año 4.000 y pico euros, mientras que la gente que trabaja en su propio municipio se gasta solo 2.000 y pico, de media. Con lo cual, pues el ahorro familiar, el ahorro personal es bastante importante. En la movilidad hay muchos agentes jugando, es un ciclo que se realimenta, es un ciclo complicado en el que muchos agentes intervienen y el efecto de la ley de las consecuencias no previstas actúa muchas veces. Tenemos que ser conscientes que lo que más movilidad induce son los usos de suelo, tenemos todas las agencias de planificación, los departamentos de urbanismo son los que determinan dónde ponemos la residencia, el empleo, los equipamientos. Está la planificación de transporte público, que no siempre está en el mismo departamento que planifique las carreteras. Aquí en Vizcaya, desde luego, está separado. El departamento de carreteras construye carreteras, el departamento de transporte público de la Diputación gestiona el transporte público, y además tenemos gobierno vasco que gestiona el ferrocarril, ellos por su parte. Bueno, ahí hay ciertas necesidades de coordinación que no siempre son sencillas, y luego evidentemente también tenemos unos factores externos que nos van a incidir sobre todo el ciclo. Claro, cuando decidimos poner en una ubicación determinada unos edificios de viviendas o un polígono industrial o un centro comercial, en ese momento esa ubicación ya determina cuántos viajes se van a generar, la distancia que van a tener, en qué momento se van a producir esos viajes, ¿no? Y qué capacidad de elegir un modo u otro hay para los viajes en relación con esos usos, ¿no? Con esos equipamientos, con esas dotaciones que acabamos de ubicar. Por lo tanto, esas decisiones son las primeras que van a o generar un problema o favorecer una movilidad más sostenible. ¿Vale? Y luego además tenemos que las mismas infraestructuras movilizan el suelo, que genera demanda de más infraestructuras, que movilizan más suelo, que genera demanda de más infraestructuras. Sabemos que la densidad es directamente proporcional al ahorro energético. Sabemos que la densidad es directamente proporcional, densidad mixta, no densidad especializada. No me vale densidad de solo vivienda y densidad de solo empleo, sino densidad mixta. Eso también incide en el mayor uso de los modos no motorizados, y también incide en un menor gasto del transporte en el PIB, que es lo que hablaba antes de las construcciones económicas para la población. No solo es un tema de medio ambiente, no solo es un tema de salud, que ambos dos inciden también en la economía, sino también es un tema de economía directa en la población. Volviendo a la planificación de dónde ubicamos nuestros equipamientos, esa distancia que marcamos es muy relevante, porque
En las distancias cortas, los modos peatonales evidentemente tienen posibilidades, pero en cuanto nos alejamos, solo los motorizados. Y en las distancias de motorizado, el que tiene mayor facilidad y probabilidad de captar a los usuarios y usuarias es el vehículo privado. Un ejemplo del Bilbao Metropolitano, lo que veis son densidades por empleo y la red de ferrocarril en negro. Bueno, pues ya veis que Bilbao evidentemente tiene una densidad mucho mayor de ubicación de empleo y eso determina en la movilidad en destino, el verde es peatón, el azul es transporte público, el rojo es vehículo privado. Los repartos modales destino-Bilbao son diferentes que el resto del territorio, ¿no? Y en algunos territorios en el exterior, pues veis que es casi todo coche, pero la tarta es más pequeñita porque el total de viajes es menos. Elección de modo según la distancia. Esto también es un análisis que hicimos hace no mucho del Bilbao Metropolitano y nos encontramos que, bueno, el análisis está hecho a partir de una encuesta de movilidad que había hecho el Consorcio de Transportes, con lo cual, bueno, la distancia la marca la percepción del usuario. ¿Cuánto largo era tu desplazamiento? Pues menos de 1 kilómetro, menos de 2, menos de 3. Es obvio, en distancia, es obvio que el reparto modal aquí es muy peatonal, participa algo el transporte público y el vehículo privado poquito, pero en cuanto me alejo, vemos quién se va haciendo el rey de estas distancias, ¿no? Curiosamente, si en vez de medir en distancia mido en tiempo, el que está más lejos en el tiempo es el transporte público, pero eso es porque los viajes en vehículo privado siempre son más rápidos y más cortos que los viajes en transporte público. Esa competencia, por eso gana en la elección del modo, entre otras cosas. Con todo lo que llevamos haciendo en estos momentos, me gustaría convenceros de que con todo lo que estamos haciendo hasta ahora en la planificación de la movilidad, estamos perdiendo la batalla contra el coche, ¿vale? En los últimos 30 años en Vizcaya, es un ejemplo, pero el resto de, si anunciamos Guipúzcoa, Álava, Navarra, será muy parecido, se ha aumentado un 30% el total de viajes kilómetro en vehículo privado, la línea roja. Y el transporte público ha crecido un 5%. Cada vez hacemos viajes más largos, pero de esos viajes más largos que hacemos, que eso no es buena noticia, pero esos viajes más largos que hacemos, esa tarta de la demanda la capta más el coche que el vehículo privado. Vuelvo al círculo vicioso. Si hago una residencia dispersa, hago viajes más largos de residencia y empleo. Dispersa, yo provoco viajes más largos que van a depender más del coche, que van a demandar más aparcamiento y más carreteras y van a tener una influencia negativa sobre el uso del transporte público. Tengo más motorización que me llevan a que puedo tener más dispersión y así vamos dando vueltas en este círculo. Decimos algunas veces que las prácticas no encaminadas a la movilidad sostenible es como apretar el tubo de dentífrico y la pasta sale fuera, porque esas ubicaciones de los equipamientos que determinamos esas ubicaciones fuerzan y generan esa movilidad que es sacar la pasta de dientes del tubo. Una vez que hemos ubicado ya residencia, empleo, equipamientos, es muy difícil meter esa pasta dentífrica dentro del tubo. Con lo cual, debemos desde ya o desde antes de ayer tener mucho más cuidado en cómo determinamos esa ubicación. Lo primero es dejar de sacar pasta de fuera del tubo de dentífrico y deberíamos cuidar mucho que todo lo que planificamos queda lo más cerca del centro urbano posible, donde tenga mínimo, baja, media densidad, cuanto más mixto mejor y sobre todo ubicar ya donde ya tenga oferta de transporte público. Y si no, planificar la oferta de transporte público antes de hacer las construcciones de los nuevos desarrollos. Pero claro, los planes de movilidad a lo que tienen que incidir es a esta segunda parte, porque lo del urbanismo ya lo tenemos en la mochila, ya lo hemos provocado, y ahora ¿qué hacemos con la pasta que tenemos fuera?
porque no nos atrevemos a modificar la ubicación de nuestros equipamientos. No vamos a tirar centros comerciales para poner más tiendas en el centro, no vamos a tirar polígonos empresariales que podían haber estado en los centros urbanos, eso no lo vamos a hacer. Pues bueno, ser muy conscientes de que lo que hablaba, la distancia determina qué vehículo puedo utilizar. La movilidad no motorizada tiene unos límites de distancia muy claros. A la bici se le atribuye unos radios de distancia a veces, yo creo que más allá de lo realmente que luego sucede y la ciudadanía aplica. Y bueno, pues hablar de 4 kilómetros me parece ya como un límite. Si analizamos ciudades tipo Ámsterdam o Hannover, a partir de 3-4 kilómetros el uso de la bicicleta se reduce muy, muy mayoritariamente. Y luego en alguna encuesta que hemos hecho, hemos visto que no, la bici no siempre capta usuarios del vehículo privado. Es importante que la bici sea una herramienta más en la movilidad sostenible. Tenemos que hacer publicidad, promoción y planificación activa a favor de la bicicleta, pero siendo conscientes de que tenemos que hacer más cosas porque si no, la pelea coche-transporte público en el resto de viajes la podemos ir perdiendo. Respecto a cómo medimos la movilidad, permitidme que compruebe tiempos porque si no se me va. Medimos muchas veces el reparto modal y con esto nos quedamos. Bueno, pues este es nuestro reparto modal, coche, autobús y ferrocarril. Bueno, pero estoy mirando solo los motorizados. Es muy importante mirar sus distancias porque yo estoy diciendo que la movilidad en coche era el 67% de los viajes, pero si lo mido en viajeros kilómetro, es el 78% de los viajes. Y si lo mido en vehículos kilómetro, es el 99% de los vehículos kilómetros recorridos. ¿Vale? El 67% de los viajes hace el 78% de los kilómetros persona y hace el 99% de los vehículos kilómetros. Bueno, importante la movilidad de género. Yo creo que ya se han hecho numerosas publicaciones en las que sabemos que el hombre y la mujer eligen diferente, los hombres tiramos más del coche y menos del transporte público y del zapato, y las mujeres pues tienen una pauta de movilidad más sostenible, pero también tiene que ver con los motivos de viaje. Los hombres vamos más a trabajar que las mujeres. Además, se demuestra que hacemos distancias más largas a trabajar que las mujeres. Y aquí hay una cosa que las encuestas de movilidad todavía no reflejan bien, que es cuando preguntamos por el motivo gestiones personales, gestiones familiares, eso es un cajón desastre en el que entra todo, pero hay muchos colectivos reivindicando con toda la razón que en las encuestas de movilidad habría que preguntar por lo que se llaman los viajes del cuidado familiar. Las mujeres son más cuidadoras que los hombres y tienen más viajes con esa motivación. Esos viajes suelen ser más blandos en cuanto a su movilidad porque suelen ser de distancias más cortas. Entonces, el motivo de viaje también incide en la elección de modo. Mostrando los viajes diarios, y ojo que no estoy mostrando distancias, solo viajes, vemos que el trabajo, esto es el hilo metropolitano, perdonadme los ejemplos más vizcaínos que otra cosa, pero tengo mucha más análisis realizado aquí que por allí, pero cuando hemos hecho análisis en territorios vecinos son muy similares. A lo que iba, el viaje al trabajo es una de las grandes batallas en las que nos deberíamos meter. Es el viaje que más vehículos kilómetro en vehículo privado provoca. Los estudios, las compras y otro tipo de actividades es menor. Si miro los motivos de viaje y os digo que estos dos gráficos, unos son los hombres y otros son las mujeres, no me hace falta hacer clic para que veáis los rótulos y sepáis quién es quién, ¿no? Incluso para ir a trabajar, las mujeres son más sostenibles que los hombres. Todas estas cosas tenemos que explorarlas y ver si somos capaces de plantear medidas adecuadas al respecto. Como me es muy importante determinar lo que está, convenceros de la importancia de dos cuestiones, la ubicación, la oferta de transporte público,
pero sobre todo el aparcamiento. O sea, para mí me gustaría que os quedaseis solo con dos ideas. Una, lo primero que nos provoca problemas en la movilidad es la ubicación de los usos de suelo. Y dos, si yo quiero incidir sobre el cambio modal, que la población pase del vehículo privado a cualquier otro modo, la gran herramienta, y siempre es necesaria, no es la única, pero siempre es necesaria, es la regulación, restricción o gravamen económico del uso del aparcamiento, del vehículo privado en general, pero del aparcamiento en concreto. Os pongo aquí, haciendo un poco de indiscreción por mi parte, 3 encuestas de movilidad que hemos hecho en 3 empresas en las que teníamos que hacer los planes de movilidad. El Corte Inglés está ubicado en el centro, en la plaza de Abando. Ahí es la meca del transporte público, ahí lo hay todo. Renfe, metro, tranvía, Bilbobuses, Bizkaibuses. Pero el Corte Inglés no dota de aparcamiento a sus trabajadores y trabajadoras, y en este entorno el aparcamiento también es bastante caro. Luego veremos su reparto modal. La ITV, que es Euskal Irrati Televista, tiene los estudios ahí al lado de San Mamés. Tiene un edificio enorme con una dotación de aparcamiento más que suficiente para toda la plantilla, no solo la plantilla directa de ITV, sino también todas las contratas y subcontratas y las agencias audiovisuales bueno, todas las plataformas que ellos contratan para sus programaciones. Está situada en otra meca del transporte público porque aquí hay metro, aquí hay tranvía, aquí hay FEBE a muy poquita distancia, hay Bilbobuses, está la estación intermodal con los autobuses que son interregionales y locales de Bizkaibus, lo tiene todo. Tiene helipuerto, pero yo creo que no se lo dejan usar a la plantilla. Pero lo que también tiene es una dotación de aparcamiento que da gratuita a toda su plantilla. Y luego tenemos SADER, que no hay recorridos de buses urbanos ni interurbanos cerca, que tiene a cierta distancia una estación de ferrocarril y que tiene un aparcamiento, pues el típico de un polígono industrial, pues que es un poco desordenado, pero que es gratis y que más o menos se apaña. Y ahora vamos a ver el reparto modal diferente de estas 3 ubicaciones. Para el Corte Inglés para la plantilla del Corte Inglés solo caben 2 opciones. Vivo cerca y voy andando o voy en transporte público. Los poquitos que usan el vehículo privado es alguna persona que vive muy lejos y ha tenido que optar por pagar el alquiler de una plaza, pues porque vive en una zona de muy poca dotación de transporte público y bueno. Pero lo más importante es la gran diferencia con la ETV, que tiene la misma oferta de calidad del transporte público, una oferta potentísima de transporte público, y sin embargo tiene ahí 45, casi 50% de personas usuarias de vehículos privados. Y lo que lo determina es el aparcamiento gratis. Y en SADER ya veis que, bueno, pues claro, aquí como además tengo una oferta regulera de transporte público, pues el uso del vehículo privado es mayor. Para mí esto demuestra, pero lo podemos ver en más empresas, esto demuestra que la dotación de aparcamiento es lo que determina con toda claridad si voy a ir en coche o voy a ir en transporte público. Los que pueden elegir. Hay población que no dispone de vehículo privado, no tiene opción, y a los que tenemos la obligación de darles un servicio público de calidad. Pero en la población que puede elegir, ya sabemos cómo va a ser la decisión. Esto deviene en que los ratios por persona de emisiones de CO2 son muy diferentes cuando yo vivo en una zona con buen transporte público y aparcamiento muy restringido, cuando yo vivo en una zona un poco más mixta, o cuando vivo en zonas más alejadas, con viajes más largos, cuando vivo... Bueno. ¿Cómo podemos influir en la decisión? Pues vuelvo al ciclo. La decisión modal es una decisión personal, influir sobre ella es muy complicado.
somos conscientes de que depende cómo hayamos planificado infraestructuras y servicios, podemos influir sobre ella, debíamos haber pensado en la ubicación de los equipamientos y cómo catalogamos nuestros suelos. Para poder influir sobre el reparto modal, tenemos que saber cómo funciona y, evidentemente, el vehículo privado, bueno, pues utiliza mucho esas tres preguntas, ¿no? ¿Voy a ir en mi coche? Bueno, ¿cuánto voy a tardar en aparcar? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto de lejos voy a aparcar? Porque si tengo que optar por el transporte público, necesito esa comparación. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Es evidentemente muy importante. Y para el transporte público, pues tiene que dar también unos ratios lo más eficaces posibles, siendo consciente de que el transporte público no va a poder nunca competir con el vehículo privado. No va a ser más cómodo, no va a ser más eficaz en cuanto a tiempo, salvo excepciones de estoy entrando en una ciudad súper congestionada y entrar en metro es más rápido que entrar en un vehículo atascado. Pero no es algo que pase en nuestras localidades. Ni siquiera en la capital, en Pamplona, tenemos niveles de atasco en los que la demora del atasco provoque el cambio modal. Que a alguien le convencemos de irse al transporte público porque hay mucha congestión. Por lo tanto, todas estas cuestiones, el costo generalizado, el motivo, el valor del tiempo, cada motivo tiene un valor del tiempo diferente. Si yo voy a trabajar, como voy todos los días, mi valor del tiempo, bueno, pues es 1. Cuando voy a compras, mi valor del tiempo es más bajo. Si voy a ocio, mi valor del tiempo es más bajo. Si yo estoy haciendo una gestión de trabajo, mi valor del tiempo es más alto. Hay una serie de los distintos motivos tienen distinto valor del tiempo y eso hay que tenerlo en cuenta también. Tenemos que cuidar las redes peatonales, su comodidad, su seguridad. Cuanto más agradables sean, incidimos sobre la percepción subjetiva de la distancia. No es lo mismo andar por una acera pegada a una carretera en un territorio un poco yermo y desolado que que andar por el centro urbano peatonalizado de cualquier localidad. La misma distancia me parece otra. Para la bicicleta hay un montón de elementos, pues donde la voy a aparcar cuando en destino. Tengo un sitio cómodo para aparcarlo en origen, porque no es lo mismo si la tengo que guardar en el camarote arriba que si la puedo tener en casa, o que si tengo un local abajo del edificio para guardar las bicicletas. La climatología va a incidir, el radio de acción de cada modo también. Y luego la bicicleta, pues podemos coordinarla con otros modos, en ese sentido es también un elemento interesante, y hay que tener, pero siempre tener en cuenta con quién estamos compitiendo. Porque a veces con la bicicleta lo que quitamos es viajeros de peatón y del transporte público y no tanto del vehículo privado. En el transporte público, los factores que inciden, pues evidentemente la frecuencia, los horarios que tengo, si me los tengo que saber porque es cada hora o no me hace falta saberlos porque es cada 10 minutos, que el tiempo de viaje, que sé que va a ser el transporte discrecional se pensaba en la teoría de transporte hace 70, 80, 100 años como el elemento de transporte que tiene que servir a los viajes puntuales. Yo voy a trabajar a una hora y me vuelvo a mi casa a otra. Los motivos de trabajo se concentran en unas horas muy concretas, los viajes de estudio se concentran en unas horas muy concretas y no es sencillo servirlos con transporte regular. Por ejemplo, si ponemos en un área, en un polígono industrial relativamente alejado del centro de la ciudad, ponemos una línea de autobús urbano con unos ciertos horarios y vamos a tener que por la mañana ir a lleno si tenemos suerte, o los usuarios y usuarias irán por la mañana en el sentido de la ciudad a donde tienen su puesto de trabajo, y ese autobús volverá a la ciudad vacío, cargará a alguien y volverá con algunos. Luego tendremos un rato por la mañana que no se mueve nadie, el autobús vacío y va y viene vacío, y luego al mediodía y a la tarde pues tendré más viajes dirección del polígono industrial a la ciudad. Por tanto, el trabajo y los estudios es mejor servirlos no con el transporte regular, sino con el transporte discrecional.
Otra cosa es que si yo tengo integrados los puestos de trabajo dentro del centro urbano o los centros de estudio los tengo ubicados dentro del centro urbano, se van a poder servir del transporte regular, que ya lo tengo que tener en marcha con eficacia para todos los motivos de viaje. En un análisis que hicimos de cómo va la gente entre las tres capitales vascas, Donostia, Bilbao y Vitoria, resulta que a Bilbao, viajes de fuera adentro, a Bilbao se usa mucho menos el vehículo privado, teniendo unas configuraciones urbanísticas similares, unas ofertas de transporte público, pues Bilbao la tiene mejor, pero suena Bilbao y nada, la tiene mejor, pero tiene más dotación de ferrocarril que Donostia, ¿vale? Vitoria no es una metrópoli, es una ciudad ella sola, aislada, ¿vale? Entonces, ante características similares, ¿qué factor determina que a Bilbao se vaya menos en coche que a Donostia? Pues hicimos un análisis de los centros urbanos y nos encontramos que el número de plazas de pago, de rotación o de parking, OTA o parking público, el número de plazas por empleo en Donostia es 0,28 y en Bilbao 0,12. Es decir, el ratio es más de 1 a 4. Es 1 a 4. Perdón, 1 a 4 no. Estoy multiplicando mal. Bueno, es más del doble, perdón. Es más del doble. Donostia ofrece más del doble de plazas de aparcamiento para la gente que viene a la ciudad. Y eso condiciona que el reparto modal a Donosti sea, si lo veis en los gráficos, cerca del doble del viaje destino Bilbao. ¿Vale? En Vitoria publicitaron mucho que habían reordenado su transporte público, que ya veis que sigue teniendo un reparto modal, son viajes internos, porque viajes de fuera de la capital casi no hay, viajes internos, tiene un reparto modal de un 32% de vehículo privado, que es alto, y en Vitoria nos encontramos que reordenaron el transporte público y sacaban pecho y se ponían medallas con todo el derecho y con todo, efectivamente, todos de acuerdo, porque aumentaron el 60% los viajeros en transporte público. Ole, ¿qué no comunicaron y hace poquito que han empezado a comunicarlo y a decirnos lo que hicieron en aquel momento? Multiplicaron por 3 el precio de aparcamiento en la calle y en los parques. Demostrándose una vez más que la oferta de transporte público es necesaria, es importante y es crucial. La buena calidad de desplazamientos peatonales en bici es importante y es crucial, pero todo eso no es suficiente. Toda la mejora de los otros modos no es suficiente si además no incidimos en el uso del vehículo privado. Bueno, voy a saltarme algunos ejemplos. Como lema, esta frase no es mía, se la he copiado a una socióloga que tenía que haber buscado el nombre para ser estricto con la propiedad intelectual, pero es una socióloga, creo que era danesa, que dice que, bueno, no es ser rico que todos tengamos coche para ir a los destinos que elijamos, sino que es ser rico que eligiendo destino podamos ir sin vehículo privado. En un ejemplo de origen-destino, Algorta a Moyúa, el costo generalizado en coche de un residente en Algorta a Moyúa es este que veis aquí, ¿vale? No llega a 4 euros viaje y el costo generalizado incluyó tiempo, incluyó en el coche el tiempo del combustible, el transporte público, incluye la tarifa. El costo generalizado es bastante similar, con lo cual hace un reparto modal bastante, como veíamos antes, de cara al transporte público, a pesar de que tenga un costo generalizado un poco más alto. En un viaje de Cruces-Leioa, que es cortito, que son 10 kilómetros, no sé si llega, el costo general del vehículo privado por cuestiones del tema de viaje y esperas de autobús, porque este viaje en Algorta es metro y este son autobuses, la diferencia del tiempo de viaje es mayor. Aquí el costo generalizado es tan diferente que obviamente la elección modal es prácticamente vehículo privado. Y en una lección que he hecho Parque Tecnológico de Zamudio, en el que nos vemos un poco con lo mismo, ¿vale? En el que además tenemos un transbordo, metro-autobús, pues el costo generalizado hace que si tengo coche, iré en coche y vienen en transporte público los que no tienen opción. En estos mismos ejemplos, si yo grabo el aparcamiento, si yo introduzco un coste de aparcamiento, resulta que en el caso de Algorta Moyúa, el costo generalizado del coche ya sería mayor
Y esta es la realidad, porque a Moyúa no puedo ir, salvo que mi empresa me dé una plaza gratuita. Pero bueno, veis que si grabamos el precio de aparcamiento, el coste generalizado del vehículo supera el de transporte público, con lo cual la elección modal será de cara de facto hacia el transporte público. En el viaje de Cruces de Lloa, a pesar de grabar el aparcamiento y meterle un coste, nos encontramos que, estoy hablando siempre para el viaje de trabajo, nos encontramos con que el coste generalizado sigue siendo un poco mayor, pero esto equilibraría mucho el reparto modal. Y en el caso de Hecho Zamudio, a pesar del costo, quedo con un costo generalizado lejos y sería complejo aún así el trasvase modal. Bueno, lo que estoy diciendo es que llevamos mucho tiempo haciendo mejoras en nuestro sistema de transporte y la oferta, eso es zanahoria, para convencer a la gente que arrastrarles a estos modos, pero tendremos que hacer algo diferente. Hago un cambio de capítulo y voy bien de hora. Y voy a hablar de alguna serie de, igual mitos es exagerado, ¿no? Pero una serie de acciones que están muy en boga, que están muy sobre el tapete y que cada vez que llegamos a una localidad, a una ciudad, enseguida todo el mundo dice, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y tenemos que tener en cuenta lo que os hablaba de evaluar qué impacto va a tener en el reparto modal y qué impacto va a tener en el ahorro energético y qué impacto va a tener en la reducción de emisiones. Hemos dicho que la tecnología nos va a salvar. O sea, hace 20 años ya se hablaba de sistemas inteligentes de transporte, empezamos con los SMS dando ayudas a los vehículos, luego las GPS nos trajeron un montón de herramientas, los navegadores nuevos se suponía que nos iban a ayudar a escapar de los atascos, apareció el concepto de Smart Cities, que se está traduciendo prácticamente en medir, electrificación, Big Data, Machine Learning, además ahora tiene que ser movilidad conectada, compartida, conducción, y la IA, que además tiene que ser generativa. En realidad, todo eso está muy bien, pero no nos libra de tomar decisiones y gestiones y gestionarlas, tomar decisiones que son incómodas a veces y gestionarlas. Se habla de la ciudad de los 15 minutos y es interesante porque la ciudad de los 15 minutos, bueno, hay mucha publicidad al respecto, tiene la circunstancia de yo quiero poder llegar a todas partes en 15 minutos, pero claro, ya tengo ubicados mis equipamientos. ¿Sobre qué equipamientos podemos decidir su reubicación? Hombre, para los nuevos sí podemos incidir en dónde ubicamos un hospital nuevo, un ambulatorio nuevo, un colegio nuevo. En el tema del trabajo, los centros laborales, ya hemos visto lo que nos pasaba, ¿no? Con lo cual, la ciudad de los 15 minutos es un desideratum, pero que pasa por la planificación y que nuestras ciudades ya las tenemos construidas. Es importante pensarlo de cara a lo nuevo que hagamos. Se habla también de supermanzanas, que es un término que acuñó Salvador Rueda, un profesor de la unidad de la Universidad de Barcelona, pero que es un concepto que ya existía en urbanismo y en planificación de transporte, que consiste en, si yo tengo una red mallada, pues determino que un área, no cada cuadrícula es una manzana, no, una supermanzana, que es una conjunción de varias manzanas, voy a determinar que este espacio va a ser solo para vecinos, muy peatonalizado, en el que solo pueden entrar los vehículos de carga y descarga, los residentes que tienen garaje, etcétera, con lo cual genero aquí un área, una isla, que está muy bien porque gana mucho en calidad, porque es un espacio en el que puedo estar y al que puedo acceder de una manera más agradable, ¿vale? Y en el que me he quitado muchos vehículos privados de encima y este entorno lo he mejorado. Pero tiene la consecuencia de que el tráfico que antes atravesaba por aquí lo hemos trasladado a los ejes principales sobre los que sí voy a permitir la circulación. En Barcelona hicieron un cálculo con el plan de superislas que planteaba Salvador Rueda y decían que o conseguimos bajar un 11% el tráfico de la ciudad o vamos a tener unos atascos que no vamos a poder gestionar. Con lo cual, las supermanzanas están bien porque generan espacios, pero tengo además que disuadir al vehículo privado. O sea, no, es una herramienta interesante sabiendo que tengo que hacer una gestión de congestión de tráfico seguramente y además de disuasión o si no tengo un problema. Una cuestión que a nosotros hemos discutido mucho con muchas ciudades. Todos nos hemos acostumbrado a que esta es la pirámide de la movilidad en cuanto a qué le tengo que dar más prioridad
a la hora de tomar mis decisiones de planificación del transporte en mi ciudad, en mi territorio, en mi pueblo, en mi comunidad, en mi comarca. Y yo os hago una propuesta diferente en el que hemos modificado la imagen de una manera muy mala. No soy torpe con estas cosas, ¿no? Tenía que haberle pedido a la IA que me hiciera mejor el dibujo. En el que yo entiendo, nosotros entendemos siempre que el transporte público es más importante que la bicicleta a la hora de planificar. Si yo tengo que elegir a quién le doy prioridad, se lo tengo que dar al transporte público. Porque la bicicleta no es transversal, no todo el mundo puede usar la bicicleta, tiene una limitación de distancia y el transporte público sí que puede acoger a todo tipo de usuarios y usuarias siempre que sean accesibles y da servicio a grandes distancias a quien no tiene coche y la bicicleta no. Entonces, bueno, mueve mucha más gente que la bicicleta y eso va a ser así siempre y eso pasa en todas las ciudades, con lo cual yo creo que teníamos que tenerle más cariño al... Eso no quiere decir que no le tengamos cariño a la bicicleta y no siempre hay un conflicto en el transporte público y la bicicleta. Y evidentemente tienen que estar por encima de lo que le dedico al vehículo privado. La bicicleta, insisto que me parece un elemento muy interesante y bastante importante y con mucha capacidad de canalizar viajes, de determinadas distancias, pero en una comparación con ciudades europeas, Bilbao, sin tener prácticamente utilización de la bicicleta, es residual en Bilbao, resulta que tiene una utilización de vehículo privado muy inferior a esas otras capitales que siempre decimos que son referentes, ¿no? El porcentaje de uso de Copenhague de la bicicleta es una locura, pero si os fijáis, lo que tienen poco es zapato, es desplazamientos resueltos en el modo peatonal. Lo que pasa en estas ciudades europeas es que su urbanismo no es mixto como el nuestro, es muy especializado y la mayoría de los viajes a compras, a trabajo, a ocio, a lo que sea, tienen distancias mayores que las nuestras. Por eso es más complejo que en estas ciudades se produzca el modo peatonal. Y por eso no les queda otro remedio que utilizar la bicicleta para esas distancias en las que la bicicleta sí es eficaz. Tienen un menor uso del transporte público y un mayor uso del vehículo privado a pesar de todo. Con lo cual, ¿debería Bilbao apostar por la bicicleta? Hombre, claro. Pero ojo, no para quitárselo al peatón ni al transporte público, ¿no? Sino para ser un elemento más en la lucha contra esta pequeña parte de usos del vehículo privado que quisiéramos reducir. Vale. Un ejemplo de la bici en Bilbao. Después de esos análisis, se puso Bilbao Bici, cuesta 2 millones de euros al año y que es un déficit de 1,6, quitando lo que pagan los usuarios y usuarias. No es cierto ese déficit porque creo que hay como 800.000 euros que paga, creo que es Iberdrola por publicidad, pero bueno, el sistema es lo que cuesta y lo que... Tiene 8.000 usos diarios y en una encuesta que hicimos nosotros solo el 5% viene del coche. El 45% viene del transporte público y el 40% del zapato. Está bien haber puesto la bicicleta y hay que seguir potenciándola, pero tenemos que ser conscientes que en ausencia de otras herramientas lo que nos ha pasado es que solo hemos conseguido quitar esos 400 viajes, de esos viajes que veíamos antes, pero es que en la ciudad hay 100.000 viajes internos, solo internos de bilbaínos que se mueven por dentro de Bilbao y que si sumamos los viajes externos y atraídos son 400.000, con lo cual estoy incidiendo sobre un porcentaje pequeñito. De camino le he quitado ese 45% de estos 8.000 usos, son 3.600, que son 900.000 anuales. Si yo quiero hacer una cuenta malévola, digo, bueno, me estoy gastando 1,5 millones al año para quitarle medio millón de euros al transporte público y solo reducir pues ese 0,4% de viajes internos. Bici sí, pero hace falta más cosas y seamos muy conscientes de lo que estamos haciendo, de a quién estamos dando una oportunidad que hay que dársela, ¿de acuerdo?, a la hora de planificar. Y luego un elemento que tenemos que vigilar mucho en las ciudades es que la bicicleta tiene más siniestralidad que el resto de modos. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en el diseño de todas las infraestructuras, de todas las intersecciones, de cómo insertamos la bicicleta en la movilidad.
hasta se nos cayó el alcalde de Bilbao, Aburto, haciendo una presentación de una ampliación de estación de bicicletas eléctricas, que puede sonar a chascarrillo, a humor. Me da mucha pena no veros las caras, pero sí que me sirve para, bueno, ilustrar un poco que tenemos que tener cuidado con el uso de la bicicleta y la formación que damos a la población. Muy importante la formación que damos a la población. Y en este caso, la formación que damos a la población cuando utiliza las bicicletas eléctricas, que son peculiares. En este caso, esta era eléctrica. Bueno, voy a saltarme este caso porque estoy estudiando demasiados. ¿Vale? Pero este sí que me interesa. Se ha puesto de moda hablar de que hay que poner el transporte público más barato o gratis. Y resulta que analizando las ciudades que lo han hecho, nos hemos encontrado con que se puso muy de moda Tallinn, pero esa gratuidad solo elevó un 1,2% el viaje de los viajeros y viajeras del transporte público. De los cuales tampoco sabemos cuántos vienen del vehículo privado. Aquí en Vizcaya tuvimos el caso de lo que es la lanzadera de Galdácano, que se puso una lanzadera gratuita para ir de Galdácano a la estación de metro de Basauri, porque les pilla a cierta distancia, y Galdácano reivindica que hasta que se construya su metro le pongo un autobús gratuito. Se le puso Bizkaibus, una lanzadera gratis. Los usuarios de Galdácano cogían el autobús para ir hasta la estación de metro, pero ese autobús hacía un recorrido por dentro de Galdácano para poder recoger a más personas de cara a llevarlas al metro. Como era gratis, se llenaba pues de gente mayor que quería dar un paseo por el pueblo, de niños que iban al colegio, de un montón de usuarios y usuarias que colapsaban el autobús, hacía que los tiempos de viaje fuesen muy grandes, y los usuarios de este servicio para ir al metro reivindicaban a Diputación constantemente que cobrase el viaje para tener otra calidad de servicio, evidentemente. Y tenemos que tener en cuenta que en la prensa los titulares pueden ser engañosos. Resulta que había una polémica en Santander porque se estaba hablando de poner gratis el transporte público, y algún partido reivindicaba que se había hecho en Dunkerque. Y que en Dunkerque, bueno, pues que en esa ciudad, con la gratuidad del servicio público, habían tenido unos efectos muy beneficiosos para la movilidad. Y lo cuantificaban así. Se consiguió que los usuarios y usuarias del transporte público aumentaran un 60% entre semana. Nos interesó mucho el caso y fuimos a ver si había datos reales de movilidad de Dunkerque. Cuando el transporte público cobraba su billete, este era el reparto modal en Dunkerque. Vehículo privado versus autobús. No tienen ferrocarril. Evidentemente tienen un problema, una movilidad en vehículo privado muy alta, que deberían intentar reducir. Cuando pusieron el billete gratuito, sí aumentó ese 60% la demanda del autobús, que como eran 25.000, creció en 16.300, y solo bajó 4.000 usuarios y usuarias el vehículo privado. Lo demás venía de andar y la bicicleta. Se habla mucho de la intermodalidad y el transbordo. La intermodalidad, pues cuando no queda más remedio, habrá que planificarla, pero seamos conscientes que el transbordo también penaliza. Y sobre aparcamientos disuasorios también hablamos mucho, pero tenemos que tener en cuenta que el costo generalizado de un viaje con un parque disuasorio es bastante alto, porque llego con mi coche, paro, pago, espero el transporte público, viajo, a la vuelta espero el transporte público. El costo generalizado es muy diferente. Y salvo que yo quiera entrar en una zona en la que el aparcamiento está muy restringido, sea muy caro, no me va a ser útil. La pregunta que tenemos que hacernos cuando vamos a poner un parking disuasorio en el borde de una ciudad es: de los que hoy están entrando en coche, ¿cuántos están pagando muchísimo por aparcar? Y les voy a dar una opción que les va a ser más barata y por eso la van a elegir. Porque si están entrando en coche, como hemos demostrado en muchas ciudades, porque su empresa les ofrece plaza de aparcamiento gratuita, no van a quedarse en el parking disuasorio. Los parkings disuasorios que no son disuasorios
sino que los franceses le llaman de conexión, que me parece una palabra mucho más interesante e ilustrativa de lo que pretendemos. Los parkings de conexión al transporte público, lo que deberían estar diseñados es para que yo haga un viaje muy corto en mi coche hasta un aparcamiento para coger un transporte público y realizar un viaje muy largo hasta mi destino. Si hago un viaje muy largo en mi coche para llegar a un aparcamiento y me queda un viaje muy corto en destino, lo que hablaba del equilibrio del coste generalizado hace que no sea interesante para mí el aparcamiento disuasorio. Hay quien dice, provoca congestión, que el tráfico ya se irá. Si haces atascos ya se va. Hombre, la desutilidad económica de todo el sistema no es algo deseable, porque en el sistema tenemos no solo a la gente que va a trabajar, sino un montón de población que accede a compras gestiones, tenemos el transporte público, los autobuses se ven inmersos en la congestión, tenemos servicios, distribución, etcétera. No parece buena idea. Y otra es, si tengo atascada mi red, hago más carreteras. Bueno, supongo que eso es lo que piensan en California y lo practican desde hace muchísimos años y no soy capaz de contar el número de carriles que hay ahí, pero le oí a un profesor de la Universidad de Chile decir que intentar resolver el problema de la congestión y el creciente uso del vehículo privado con más carriles, más infraestructuras viarias, es como si una persona aquejada de obesidad quisiera resolver su obesidad y su tendencia a engordar aflojándose el cinturón. Se sentirá más ligero, menos oprimido, pero va a seguir engordando. Y finalmente pasamos en un ratito rápido, para que me dé tiempo a contestar a preguntas que espero estéis haciendo por el chat, de algunos ejemplos de transformación en los que hemos participado y algunos que están por ahí son interesantes. ¿Me permitís? Transformar, ¿por qué? Transformar por muchos motivos, pero la seguridad es muy importante. ¿Qué funciona? Bajar la velocidad. En Bilbao, cuando se puso la bajada de velocidad a toda la capital, a 30, a toda entera, incluidas las arterias principales, hubo un revuelo enorme, había muchas protestas, iba a ser un caos. No lo es y se ha reducido la siniestralidad. Más importante, se reduce la lesividad de las personas implicadas en un siniestro. Medidas de tranquilización, todos conocéis, pasos elevados, mini rotondas, hay un montón. Las ondas verdes para el flujo del tráfico también son importantes. Estas zonas de semicoexistencia que cambian la percepción del conductor son muy relevantes, se pueden hacer, hay que hacerlas con cuidado. Una cosa un poco tonta, en batería, en ángulo, hay que aparcar hacia atrás, no de frente, y esto está sacado de un manual de la DGT, que creo recordar que era del año 77 o algo así. Pero es verdad, es más seguro, provoca menos siniestralidad y en unas localidades que tenían la siniestralidad medida en alguna calle, al darle la vuelta, confirmaron con datos que se reducía. Evidentemente, aprovechar una infraestructura como el metro, claro, decís, a mí no me van a construir un metro. Bueno, pues aprovechar las inversiones que hagamos en el transporte público deberían estar contrarrestadas con transformar la ciudad. Hay que hacer oferta de transporte público y de paso tengo que apropiarme de un espacio público que hasta ahora me lo tiene secuestrado el vehículo privado. Esas imágenes eran de Algorta. Hay elementos viarios que bueno, dices, puedo transformarlo simplemente juntando los carriles en un lado y esta mediana que casi no se usa la adhiero a una de las fachadas. Que puede haber una duda de a cuál de las dos, que siempre están esas peleas, pero ahí está. La ingeniería de tráfico nos resuelve a veces la congestión, pero en este caso, esto es Amorebieta, esta era una antigua nacional, tiene una variante, no la aprovechaban suficiente, aquí había una intersección semaforizada. Propusimos una rotonda y unas peatonizaciones alrededor y desapareció el atasco y mejoró el entorno. La transformación de esta avenida con tráfico en ambos sentidos, con varios carriles, a este espacio semipeatonal con prioridad peatonal pegada a una plaza peatonalizada, no se hace de un día para otro. Los procesos de transformación tienen que ser paulatinos y con cierta precaución, porque un cambio muy brusco puede no ser digerido bien ni por la ciudadanía ni por el sistema de transporte.
Esto es todo el paseo, esta movilidad aquí es de ocio, porque es gente que viene a pasear, y lo que había era 2 carriles de entrada, 2 carriles de salida, mucho aparcamiento y una acera muy estrecha para que la gente se agolpe. Y propusimos darle la vuelta, no, espacio para la gente, quitamos aparcamiento, redujimos los carriles y recuperamos el espacio para las personas que querían andar o querían andar en bici o patinar. De nuevo, estos ejemplos de peatonalización en núcleos, en las zonas más céntricas, en las zonas de más actividad comercial, siempre son interesantes. Alrededor tiene que haber oferta de transporte público y además normalmente hay que gestionar el aparcamiento. Esto fue la transformación de la plaza de Indautxu en Bilbao, que era un eje principal de tráfico con 2 carriles de subida y un contracarril bus de transporte público, con atascos en las intersecciones alrededor. Esto es fuente Google. Y nos atrevimos a cambiar todo el sistema de tráfico de la ciudad para provocar este tipo de intervención y tener un espacio en el que ahora pues, la gente puede convivir de otra manera. Evidentemente esto hay que analizarlo previamente con modelos, ver lo que va a pasar, cómo tengo que gestionar el tráfico alrededor, cuál es el esquema de tráfico y los sentidos y la semaforización en el entorno que puedo hacer para esta transformación que desde luego, si la pienso bien, es exitosa. Y estos ejemplos se pueden traducir a muchos pueblos pequeños. Esto es Beasain, la calle Mayor, que era pues aceras súper estrechas y ahora es una calle de actividad comercial. Tolosa, en el que, bueno, pues al lado de su centro peatonal tenían una serie de un montón de carriles de tráfico para gestionar, no sabemos bien qué, y fuimos haciendo una transformación paulatina en la que al final, pues bueno, queda solo un carril, con zona de estancia, con carril bici. Otra cosa que no nos gusta mucho en las ciudades son las zanjas y este tipo de viaductos. Esto es para capitales muy grandes y en Bilbao dijimos, aquí teníamos el Guggenheim. Por aquí teníamos japoneses paseando para hacer fotografías buenas del Guggenheim. Decíamos, nos los van a atropellar a los turistas, pero también a los vecinos. Y propusimos, mediante una simulación de tráfico, hacer una transformación en la que, bueno, pues eliminamos ese paso inferior, lo pusimos todo a nivel y yo creo que el cambio es notable. Árboles y sombra intercalada entre aparcamientos, es una cubiertas en espacios públicos. En resumen, ¿qué retos tenemos? Pues tenemos un reto complejo que es, en mi discurso, he dicho varias veces que una de las herramientas es ponerle al vehículo privado algún tipo de desutilidad, de restricción, y la mayoría de estas son vía monetaria. ¿Esto es injusto? Pues hay mucho debate. Hay quien dice que sí, porque entonces el que tiene pasta puede permitirse no sé qué. Hay quien dice, ya, pero es que el que tiene poco, tiene una economía compleja, es interesante que pueda tener otras ofertas de transporte público mejor y que el transporte privado no sea el que esté congestionando la ciudad. Cuando estamos en los espacios públicos todos somos peatones, incluso aunque haya llegado en un BMW. Y también es cierto que hay un porcentaje de la población que no tiene vehículo privado. En las últimas estadísticas de Eustat creo que hablaban de algo que me sorprendió, pero hablaban de un 15% de familias, un 20% de familias sin un vehículo privado. ¿Para quién planificamos y para quién estamos generando una brecha económica con este tipo de medidas? Pues tenemos que reflexionar sobre ello porque la respuesta no es sencilla. Hay que equilibrar, evidentemente, todas las oportunidades. Yo tengo que poder ir sin usar el vehículo privado a todas partes. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son las alternativas y si son eficaces. Recordar que el origen es la ubicación de los usos de suelo, de nuestras viviendas, empleos, equipamientos. Necesitamos planes con un diagnóstico muy claro para saber dónde nos duele y cuál es el tratamiento que tenemos que dar. Si vamos al médico, le preguntamos, nos hace un diagnóstico, nos chequea y cuando ya sé si lo que tengo es el colesterol alto o lo que tengo es ácido úrico, tendré que hacerme un tratamiento o tener otro. Y sintiéndolo mucho, lo que sí que funciona
decidiremos hacerlo o no, pero lo que sí que funciona son las medidas de restricción al vehículo privado. ¿Cómo vamos a poder implementar estas medidas impopulares? Pues bueno, necesitamos tener unos planes lo más globales posibles, lo más participados posibles, lo más consensuado posibles, con la mejor representatividad de toda la ciudadanía y de todos los agentes implicados. Hay muchos políticos que me dicen, esto no me atrevo a hacerlo porque se acercan las elecciones. Bueno, pues cuanto antes lo hagas, mejor, ¿no? Hay quien dice, el primer año pienso, el segundo actúo, el tercero ejecuto y el cuarto recojo éxitos. Creo que se me está acabando la batería, perdón. Disculpas. Y el proceso contra el coche puede ser civilino, paulatino, progresivo, poco a poco. Vamos aumentando una acera aquí, una esquina allá, un pequeñito parque no sé dónde, quito algo de aparcamiento. Voy transformando la ciudad. Le llaman a esto ahora acupuntura urbana. Hacer cosas pequeñitas, pero que van teniendo efecto. Ojo, porque una acción muy transgresora, muy transformadora, hay que analizarla muy bien, porque podemos generar algún tipo de efecto no deseable que quisiéramos no haber cometido. Y sobre todo, tenemos que tener clara y compartir la visión y la motivación que tenemos todos. Plan global, diagnóstico bueno, evaluar técnicamente las propuestas, medidas ambiciosas, recuperar el espacio público. El proceso es progresivo, insisto. La motivación tiene que ser compartida y la visión de qué ciudad queremos tiene que ser muy compartida. Y 2 minutos menos de lo previsto que me había propuesto. Muchas gracias por aguantar la chapa, a los que estéis ahí todavía. No sé si se han... Bueno, solo veo en el chat problemas de visión. Bien, no sé si hay preguntas, han llegado. En principio no había ninguna. Podéis hacer las preguntas vía chat y bueno, y en principio como tampoco estamos mucha gente hoy, si alguno está interesado en hablar, le podríamos abrir el micrófono. Yo encantado de escuchar más gente. Pues yo lo sé. Parece que no hay... Cuando no hay preguntas es que es un rollo que no ha interesado a nadie. No, a mí... Es que ha quedado todo muy claro, Josu. O ya lo sabían todos. Sí, a mí personalmente ha sido una presentación bastante interesante, Josu, y con unos ejemplos muy ilustrativos, o sea, por mi parte. Entonces, no sé si al final... Bueno, parece que hay una pregunta ahí, Oscar. Espera, a ver. ¿El chat? Sí. Bueno. Comenta, sí, ahora sí, Nadia, sí. Sí, lo veo. Sí, Nadia, lo siento, no tengo teléfono. En una población de 5.000 habitantes, no. En una población de 5.000 habitantes creo que es un poco más complicado ejecutar estos planes. Entiendo yo que, evidentemente, hay aquí en Navarra, pues, entidades locales como, bueno, municipios como Pamplona, ¿no? Pero hay otras entidades locales más pequeñas que alguna de las medidas sí que se podrán implantar en municipios más pequeños, ¿no? Hombre, es cierto que esas localidades pequeñas tienen más complicado implantar algunas de las medidas más complejas, pero también es cierto que en localidades pequeñas debería ser más fácil ganarle la batalla al coche. Debería ser más fácil conseguir recuperar aceras, calles peatonales, arrinconar a codazos, aunque sea, al vehículo privado para ir recuperando el espacio público. Digo más fácil porque normalmente los flujos y las intensidades totales de tráfico en las calles de estas localidades son pequeños, no suelen tener tampoco una red viaria extensa y siempre
lo que dificulta todo este tipo de acciones es lo mismo, es el aparcamiento. Cuando trabajamos con localidades pequeñas, que es muy habitualmente, lo difícil suele ser convencerle al alcalde o al concejal responsable de que va a tener que reducir las plazas de aparcamiento para poner un carril bici o para ampliar unas aceras o para generar un pequeño parque, ¿no? La costumbre de coger todos el coche, pues entiendo que está respondido en todo lo que he venido comentando, ¿no? O sea, es cierto que es una tendencia. Tenemos que tener cuidado de dos tipos de dos tipos de usuarios y usuarias del vehículo privado. Es decir, aquellos que se ven afectados por el urbanismo, es decir, yo vivo en una zona muy residencial, tengo mi puesto de trabajo lejos, me es mucho más cómodo el coche que el vehículo, o sea, el coche que el autobús. No voy a decir que sea una víctima del urbanismo, pero como sociedad le hemos ofrecido esa forma de vivir, él la ha aceptado y ahora está ahí. Y ahora le decimos, eres malo, porque contaminas, porque vas en tu coche. Ojo, porque es un producto de lo que hemos planificado. Es cierto que en pueblos pequeños nos encontramos todos desplazamientos de 700 metros para ir a tomar un pote en mi coche o para ir a por el pan. ¿Vale? En una localidad pequeña, yo creo que fue en Hernani, el jefe de la policía municipal me dice, el problema del tráfico de esta ciudad, yo lo tengo muy claro, de este pueblo yo tengo muy claro cuál es. El problema del tráfico es el PP. Yo me quedé así un poco, ¿cómo? Sorprendido y me lo aclaró. El PP, pan y periódico. Vale, entonces, es cierto que tenemos una serie de costumbres una serie que deberíamos... pero también es cierto que no es sencillo convencer a estas personas de que modifiquen su modo de transporte. Porque mientras pueda hacerlo, lo va a hacer. Porque mientras no le cueste nada el desplazarse de un barrio al centro donde están los bares, 700 metros en su coche, salvo que tenga mucho problema para aparcar, pues lo va a hacer. O cuando vengo de trabajar, en vez de ir a dejar mi coche a casa y me pego un paseo hasta la zona donde yo convivo con mis vecinos, no tiene por qué ser tomar un pote, puede estar sentado en el parque. Lo hago andando, no, pero hay gente que lo que hace es no, cuando vengo a trabajar, me paso por el centro, aparco, voy allí con mis vecinos y después ya me voy con mi coche a mi casa. Bueno, ese señor tiene otras opciones, pero pudiendo, va a seguir optando el coche. En un análisis que hicimos, que muchas de las cosas que he contado no entra mucho en detalle, pero en los viajes que iban a trabajar a la ETB en su coche porque les dan aparcamiento, nos hicieron ir fragmentando el análisis y nos decían, bueno, pues es que hay gente que viene de muy lejos, venga, quitémoslos. Pero es que hay gente que trabaja de noche, vale, los quitamos, porque de noche no hay un buen servicio de transporte público. Vale, pues al final hicimos el análisis de la muestra de la población trabajadora de ese equipamiento de empleo solo para los que viven en el entorno metropolitano a menos de 500 metros de una estación de ferrocarril y metro, y el reparto modal era casi el mismo. O sea, bajaba un 5%, un 10%. Porque mientras yo tenga vehículo privado y además me dejes aparcar gratis y no tenga grandes atascos, pues voy a entrar. Yo que esperaba que hubiera más preguntas y más polémica, la verdad. Esto me dice que soy flojo en el discurso. Sí, ahora parece que ha entrado otra pregunta también, sí. Sí, Gonzalo, muchas gracias gracias a Nadia por la pregunta y gracias también a Gonzalo. La reducción de la velocidad afecta a la disminución de la siniestralidad, pero ¿disminuye el uso de vehículo privado? No. Es una pelea, no sé si debería decirlo, que tuve con el concejal del Ayuntamiento de Bilbao porque cuando quería implantar la reducción de la velocidad en toda la ciudad, en su discurso decía que iba a haber menos tráfico en Bilbao. Y yo decía, no digas eso,
porque es muy complejo que eso pase, solo por ese pequeño minuto que se pierde circulando por la ciudad, porque sea 30, que la media de circulación en la ciudad, la media total, es ya baja, y porque te hagan esa limitación tampoco cambiaba mucho. Entonces, la respuesta es no, no incide tanto en el... Yo he hablado todo el rato de coste generalizado, y en el coste generalizado está el tiempo de ir desde mi casa hasta donde tengo el coche, que igual es el garaje debajo de mi casa, mi tiempo de viaje y lo que me cuesta la gasolina, porque aunque tenía que imputar el coste completo del coche, la ciudadanía imputa solo lo que me cuesta la gasolina, más lo que me cuesta aparcar, si es que me cuesta, más lo que me cuesta ir de donde he aparcado a mi destino real. En el coste generalizado, en el tiempo de viaje, si yo estoy haciendo un viaje de una localidad al centro de la ciudad, estoy haciendo un viaje de 15 kilómetros en el que solo el último kilómetro es a 30 kilómetros por hora, cuando ya era a 50 solo en algunas calles y me estoy parando en los semáforos. Con lo cual, como cambia poco el coste generalizado, como le mete muy poquita desutilidad al vehículo privado, el cambio modal no se produce. Ahora bien, he dicho que cuando haces algo bien no te va a facilitar nadie. En el Ayuntamiento de Bilbao se han recibido cartas de vecinos y vecinas, tengo que decir que más de vecinas, que vivían en alguna avenida con mucho ruido y que la bajada de velocidad sí ha incidido en la reducción del impacto sonoro del vehículo. A 30 los coches hacen mucho menos ruido. Entonces, la ventaja de la zona 30, menos siniestros, los que hay provocan heridas mucho más leves, mucho menos graves, menos ruido, y no está claro el tema de las emisiones. Tenemos una hipótesis, nosotros estamos en un proyecto de investigación con una empresa que se dedica a los impactos de ruido y otra a los impactos medioambientales, en las que estamos investigando en qué medida influye en la menor concentración de micropartículas en el aire en las calles cuando circulo a menos velocidad. No tengo conclusiones, pero no parecen halagadoras. De momento no parecen buenas noticias, seguiremos. Pero bueno, la motivación de la siniestralidad y del ruido me parece que puede ser, la seguridad vial puede ser suficiente. Esther, gracias también, comenta que, pero la amabilización quizás sí favorezca otros recorridos más sostenibles, comercio local. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo he dicho que hay que dar palo porque llevamos mucho tiempo dando zanahoria, pero la zanahoria hay que darla y la zanahoria funciona. Las acciones de peatonalización, ya sea de áreas que puede ser el casco antiguo o una zona que decidimos que tiene mucha actividad comercial y nos interesa, o solo calles peatonales, la generación de espacios públicos de estancia, todo esto hace una ciudad más amable, más cómoda, que haya más sombra donde el recorrido que queremos proteger de los ejes peatonales, que el recorrido en bici sea más seguro, eso favorece ese, pero tiene una capacidad de favorecer limitada y tenemos que atrevernos a añadirle a todas esas mejoras de amabilización algunas otras medidas. A ver, parece que no hay más preguntas vía chat. Entonces, bueno, ya nos hemos acercado ya bastante al final de la hora que teníamos, ¿no? Que era hasta las 12. Entonces, si no hay más preguntas, pues bueno, pues agradecer tanto a Lever como a Cicloenergy la organización de esta jornada. Ya os hemos comentado al principio que tanto la grabación de la jornada como la presentación que nos pasarán luego, os la pasaremos vía correo electrónico. Y luego también, recordaros que a principios del año que viene lanzaremos la próxima convocatoria para actuaciones de transición energética dirigida a entidades locales del año 2025, que probablemente se publicará en Bonn en el mismo enero, en el que una de las medidas, en principio, estrella de este año, por la novedad porque que aparece, ¿no? Respecto a lo que había años anteriores, queríamos impulsar, ¿no? Ya
ahora por parte vuestra quedaría, ¿no?, de que os animaseis en principio al impulso de los planes de movilidad urbana sostenible en vuestros propios municipios. Entonces, pues eso, muchísimas gracias a todos los asistentes y bueno, pues en cualquier duda que os surja también sobre la organización de la jornada, os voy a poner también el buzón del Servicio de Transición Energética. Bueno, eso. Muchísimas gracias a todos. Ya estaremos en Agur. Venga, un saludo. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.